Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. Episodio 3. Investigaciones arqueológicas, Jujuy y San José de Flores. La entrevista fue realizada por Julieta Ferreiro y Florencia Guastavino. Mi nombre es Javier Ezequiel Anela. Yo me recibí en noviembre del 2024 en la Facultad de Filosofía y Letras como licenciado. El título de mi tesis es Arqueología de la Construcción, producción y uso de ladrillos en San José de Flores entre el siglo XIX y XX. Yo pude realizar mi tesis de licenciatura gracias al trabajo del año 2010 en el proyecto arqueológico San José de Flores, dirigido por el doctor Ulises Camino, con el que comencé a trabajar con materiales de construcción y después fui enfocado hacia el trabajo sobre ladrillos. Todo esto fue realizado en la ciudad de Buenos Aires. Después también formó parte de la cooperativa de trabajo Arqueocop, que fue la primera cooperativa creada por arqueólogos en el país, y a la vez también formó parte de sus inicios del comité editorial de la revista Urbania de Arqueología e Historia de las Ciudades, que promueve la difusión y promoción académica de artículos en todas las partes de Latinoamérica enfocado y también en algunas partes de Europa. Actualmente estoy realizando una beca doctoral en la Universidad de La Plata, y gracias a la agencia I+D, en donde trabajo en el grupo interdisciplinario de Arqueología de la Frontera, dirigido por la doctora Victoria Pedrota y Vanessa Bagaloni, en el cual me estoy dedicando al estudio de estructura de piedra en la zona de la región pampeana, con una cronología diferente a mi tesis de licenciatura. Bueno, hola, yo soy Sofía Álvarez, soy profesora y licenciada, me recibí en el 2022 de profe y en mayo del 23 de licenciada. Yo entré a la carrera en el 2015 y tuve distintos trayectos y distintos equipos, pero terminé estudiando el arte rupestre en la Puna de Jujuy. Mi tesis de licenciatura se llama Arte rupestre en espacios de uso público hacia un modelo de riesgo arqueológico en Barrancas, Puna de Jujuy, Argentina. La intención era entender un poco qué políticas de preservación y conservación había en el lugar en donde estoy trabajando y cómo se podía determinar cuáles eran los sitios que estaban más afectados para la visita al público. Bueno, hola a todos, todas, todos quienes nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio de la 4ª temporada del podcast Hecho en Casa y hoy vamos a estar Florencia Guastavino y Julieta Ferreiro compartiendo una conversación con Sofía y Javier al respecto de sus tesis. Así que bueno, muchas gracias Sofía y Javier por estar hoy acá y por conversar con nosotras. Y para empezar a charlar un poco sobre sus intereses y sobre sus proyectos, queríamos preguntarles cómo comenzó su interés por la arqueología y qué los llevó a terminar trabajando en cada uno de los sitios en los que ustedes trabajaron, tanto Barrancas en Jujuy como San José de Flores acá en la ciudad de Buenos Aires respectivamente. Bueno, como mencioné recién, yo no tenía mucha idea de qué iba a terminar haciendo cuando entré a la carrera como estudiante. Mis intereses generales eran, creo, por una cuestión, no sé si generacional, pero mi primera aproximación hacia la antropología fue por una serie de televisión que se llamaba Bones. Yo en ese momento estaba haciendo la secundaria y estaba buscando qué quería hacer, pero realmente las opciones que tenía no me llenaban de alguna manera. Me enganché con esa serie, empecé a investigar un poco qué era la antropología forense, porque se trata básicamente de eso, y vi que es posible hacerlo acá. De hecho, en Argentina está el equipo de antropología forense, que es uno de los precursores más importantes a nivel mundial. Entonces, una vez que entré a la carrera,
Me metí por ahí, empecé a investigar, empecé a estudiar y me di cuenta de que si bien era un tema muy interesante y muy importante, tal vez no era lo que a mí me llenaba. Así que pasé por 3 equipos distintos de investigación, como pasante, como estudiante, y me terminé quedando en el equipo de Hugo Jacobaccio, Marcelo Morales y muchos otros más. Yo los conocí cursando teoría arqueológica contemporánea y cuando empecé a ir con ellos al campo me di cuenta de que lo que me gustaba era justamente el arte rupestre, pero también hay una cuestión que por ahí en la carrera se ve muy difusa, que es que la arqueología es parte de la antropología, por eso está en la carrera de ciencias antropológicas. Entonces también me interesaba la parte presente, la parte patrimonial, la parte comunitaria y entender el patrimonio y entender a la arqueología y la materialidad como parte del presente y de la gente. Entonces ahí fue cuando empecé a girar un poco más en torno a lo que es el patrimonio arqueológico y no tanto el estudio de la materialidad solamente. No, está perfecto así. O sea, trabajaste en Jujuy porque el equipo trabajaba ahí. O sea, se desarrollaba exactamente en esa área de trabajo, o trabajaba en otras partes del mundo y vos elegiste el sitio de Barrancas porque... A mí me pasó que, yendo de vacaciones y demás, siempre me gustó mucho el noroeste argentino. Entonces yo tenía en claro que quería trabajar en el NOA y específicamente en el 2017 hice mi primer campaña como estudiante en Catamarca. Ahí conocí la puna y me enamoré completamente. Entonces, desde ese momento siempre tuve en claro que tal vez no sabía qué quería estudiar, pero sí en dónde. Y eso fue también llevándome a buscar con ese horizonte en mente. Y después, bueno, las cosas se fueron acomodando. En ese momento tenía mucha ansiedad, obviamente, porque tenés una de las respuestas, pero no tenés todas. Pero es como que el rompecabezas se terminó armando para lo que estoy haciendo ahora. Buenísimo, muchas gracias. Javier, ¿querés contarnos vos entonces cómo empezó tu interés? Sí, bueno, mi interés no empezó, creo que por una cuestión generacional, no empezó por Bones, sino más por Indiana Jones, pero bueno, algo bastante clásico. Pero a mí, bueno, yo empecé primero, yo fui un secundario técnico, egresé, me gustaba algo de comunicación, quizá difusión, hice 1 año y pico de comunicación social y cuando cursé la materia antropología, en comunicación me terminó cayendo toda la ficha para pasarme de carrera, básicamente. Y bueno, empecé en un equipo que trabajaba en el INAP, en el sur, hice una pasantía que duró poco tiempo y después por contactos, por una conocida, me dijo de que había un equipo que trabajaba en la ciudad de Buenos Aires. A mí siempre me interesó lo urbano, más allá de lo enorme que puede ser una ciudad, siempre me llamó la atención la urbanización, el proceso urbano, tanto en ciudades más antiguas como más actuales. Y bueno, me acerqué al equipo, empecé a participar de algunas campañas, yo también hice la carrera mientras trabajaba en otro lado, así que bueno, me servía mucho tener un equipo en la ciudad y no tener que irme de campaña afuera. Entonces como que bueno, podía participar. Después con el equipo mismo se fue armando, bueno, era parte del proyecto arqueológico San José de Flores, que lo dirigía Ulises Camino. Después terminamos formando, en base a ese equipo, la primer cooperativa de arqueólogos, que es Arqueocop, que gracias a eso pudimos editar una revista, que es la revista Urbania, que bueno, es de arqueología histórica, arqueología urbana, que todavía estamos ya con la edición número 12, si no me confundo. Y bueno, formamos esa cooperativa y yo seguí trabajando y estudiando en los diferentes sitios en San José de Flores. Lo interesante era quizá de que estábamos interaccionando todo el tiempo con, bueno, complejos procesos de muchas excavaciones completamente diferentes a lo que es un estudio sobre lo que vemos en la carrera de arqueología. Nosotros veíamos mucha excavación de rescate, mucha excavación quizás hasta por pedido de la gente, hubo alguna excavación antes de que yo entré al equipo, pero hubo una parte de una escuela que cuando se hizo la escuela se excavaba ahí, se excavó ahí en la zona y se recuperaron ciertos hallazgos, que es en el Corralón de Floresta. Y como bueno, se armaron varios sitios dentro de este proyecto y yo me fui cada vez metiendo más, me fui interesando los ladrillos, que también lo vi desde un punto de vista constructivo, en el hecho, más allá de que son un eje literalmente constructivo, también son una forma de construirse en el espacio.
que eso fue lo que quizá me fue interesando, de cómo este material se podía ver reflejado en las diferentes estructuras que se iban armando, yo decía, en relación con las vías, los diferentes procesos sociales que iban transcurriendo en la ciudad, y que por eso me fue resultando interesante. Después tuve un lapsus en la carrera que dejé un tiempo, o sea, seguía haciendo la tesis, pero a paso muy lento, y después por ciertas cuestiones que terminé en otro proyecto, que trabajo ahora en lo que es la región pampeana patagónica, con una beca de agencia. Terminé finalizando mi tesis de licenciatura y ahora estoy haciendo el doctorado en la Universidad de La Plata. Pero bueno, fue como toda una carrera que fueron circunstancias que fueron... Sí, quizá cortándome, pero a la vez me fueron reacomodando un poco, que ahora sigo quizá más enfocado también en lo que es arquitectura espacial o arqueología del paisaje. Por eso se fue una carrera que se fue haciendo, armando un poco con el paso del tiempo, si se quiere. Está bueno eso que decís, Javier, como pensar también las condiciones materiales en las que uno hace una carrera y va y vuelve y trabaja de otra cosa y va encontrando distintos proyectos. Y respecto a estos dos proyectos, tanto de Sofía como de Javier, tienen como un contrapunto lindo, interesante, y es que uno es muy urbano, recontra urbano, el centro neurálgico de Buenos Aires, y otro súper rural, que es La Puna, que tiene ese paisaje y ese clima tan, podríamos decir, hostil por momentos, podríamos decir hermoso por otros. Sofi nos decía, bueno, uno va y se enfoca ahí y empieza a pensar y a reflexionar porque es lo que tiene para hacer ahí mirando las bellas montañas. Así que quería preguntarles un poco cuáles eran los desafíos que encontraban en su trabajo, teniendo en cuenta lo urbano y lo rural, y las oportunidades que les dieron estos proyectos. Bueno, es una pregunta interesante porque en mi caso, por ejemplo, yo entré a un equipo que ya estaba afianzado en un lugar en donde las investigaciones ya habían comenzado desde el 2012. O sea, el equipo de investigación, el Proyecto Arqueológico Barrancas, en donde estoy trabajando, había empezado en el 2012 y yo entré finales del 2019. Entonces ya había un poco de todo eso masticado, también con gente que trabajaba hace 20 años en La Puna, en distintos lugares y pueblos y regiones de La Puna. Entonces, una cuota que tiene tal vez trabajar en lugares tan distanciados de tu casa, de tu hogar y de tu casa de estudios. Primero, la cuota material es que al principio, si vos no tenés proyectos de investigación financiados, te tenés que hacer vos, o sea, te tenés que pagar el pasaje, el hospedaje, la comida. Entonces eso hace que muchas veces sea difícil llegar a esos sectores, o que sea distinto a otras universidades que tienen, por ejemplo, la Universidad de Catamarca, que tiene salida de estudio, y la salida de estudio es a 2 horas de la universidad, y hacen un montón de cosas. Mi caso en particular es un día entero de viaje y es mucha plata y es algo por ahí que hace que no puedas ir ni todo el tiempo, ni siquiera a veces durante todo el año. Entonces es una dificultad para interactuar con la gente del pueblo, porque te ven 1 o 2 veces al año, 2 semanas. Entonces, obviamente, se acuerdan de vos, empezás a charlar, empezás a afianzar, digamos, las relaciones con los distintos actores sociales, pero tiene una cuota también de cómo hacértelo vos. Hoy en día con las redes es más fácil, tal vez. No sé, yo tenía que entrevistar gente para mi tesis, entonces les mandaba un mensajito. Les preguntaba si podía hablar con ellos. Pero a La Puna llegó internet en el 2018. Antes de eso no. Entonces, hoy en día tal vez esas herramientas hacen que sea un poco más fácil trabajar en un ambiente un poco más llevadero o de comunicación más fluida, pero hasta hace algunos años era mucho más difícil ese ambiente rural tan lejos de donde estás viviendo y donde estás haciendo tu proyecto de investigación. Porque el laboratorio es lo que vos durante todo el año vas a estar o en tu oficina o en tu laboratorio o en donde sea, y te vas a ir 2 semanas, 1 mes de campaña. Entonces eso hay una cuota que por ahí la mística de la arqueología se pierde cuando en realidad haces trabajo de oficina muchas veces, o de estar viendo la cerámica pero en el laboratorio del instituto. Entonces creo que también hay una cuota de desmitificar un poco la carrera y empezar a entenderla
cómo funciona en sí el trabajo. En mi caso, al ser una situación más urbana, aunque había cierta cercanía con los espacios, también había un tema con los permisos y que mucha gente en el día a día quizá no nos notaba como arqueólogos, o quizá porque éramos como algo que estamos, o sea, bueno, la discusión sobre qué es arqueología histórica, qué es arqueología urbana, qué es arqueología, como que mucha gente quizá en la interacción con la comunidad era raro ver un grupo de arqueólogos excavando en medio de la ciudad de Buenos Aires. Era algo poco común, que era algo que quizás se fue dando Bueno, yo cuando entré al equipo, fue en 2002, al poco tiempo que había arrancado la carrera, no, antes, 2010, perdón. El equipo ya estaba conformado y ya tenían otras excavaciones, y también había mucha interacción con la comunidad y muchos con ciertos procesos comunitarios en algunos espacios, que bueno, las oficinas en sí las teníamos en un centro cultural, porque teníamos como bueno, otras formas, quizás más desde lo urbano, en donde estábamos inscriptos, y también de que teníamos ciertos hallazgos que llegaban de rescate, que quizá habían rescates que no hacíamos nosotros, y algunas cosas quizás llegaban por algún vecino que vio en una esquina y levantó unos ladrillos. No tan así, pero podían ser situaciones que podían pasar. Entonces ahí con la comunidad se iba dando como una interacción completamente diferente a lo que es, como decía Sofía, la arqueología, si se quiere, como idílica, que uno la ve de estar excavando, y bueno, teníamos mucho de lo que es un trabajo cruzado o mediado por lo urbano, por la interacción con, hasta no sé, teníamos un sitio en un lugar donde había Boy Scouts los fines de semana, entonces podíamos excavar algunos días sí, otros no, estábamos muy circunscriptos a ese tema, y además que quizá en un fin de lo usaban en el lugar y teníamos la excavación. Ahí era como con muchas variaciones que fueron acomodándose, y que bueno, íbamos quizá, sí, interactuando, bueno, y manejándonos en ese aspecto, que a veces quizás no es lo que uno plantea, o por lo menos no era como la idea que yo tuve inicialmente cuando arranqué la carrera, de bueno, esto es arqueología, pero en realidad sí lo es, porque la arqueología urbana también es parte de la arqueología, o de contextos urbanos, más que arqueología urbana, si se quiere. Entonces, como este proceso se iba dando de una forma diferente, participábamos en varios en algunas situaciones sobre, no sé, la historia de Flores, y participábamos en acciones del barrio. Y uno dice, bueno, estoy excavando, pero a la vez es el barrio en donde estoy a 100 metros. Vivo cerca de donde excavo, básicamente, literalmente. Son circunstancias que son interesantes que se den, pero bueno, también es quizá una disquisición diferente a lo que uno se plantea inicialmente como arqueólogo. Pero también con el proceso del tiempo se fue dando de que la arqueología urbana y la arqueología histórica empezó a tener un poco más de fuerza, tanto en la facultad como en otros ámbitos, que yo ahora actualmente trabajo en arqueología histórica, pero en la región pampeana. Así que es como que se fue expandiendo y no nos quedamos quizá tan cerrados en una arqueología netamente clásica, si se quiere, sino una arqueología de contextos históricos y de contextos urbanos. Está buenísimo esto que van contando, y un poco que decían al principio, cada uno eligió su tema de estudio desde el territorio. Sofía decía, bueno, yo me enamoré de la puna y ahí estoy. Y vos, Javier, contabas un poco más también tu decisión o tu no posibilidad de viajar tan lejos, entonces, bueno, elegir lo urbano. Creo que cada uno de esos aspectos también van dando un poco esto de las características del trabajo de campo, y un poco lo rural y lo urbano como tan presentes en sus trabajos. Está súper interesante. Metiéndonos un poco en las particularidades del trabajo de campo de cada uno de ustedes. Sofía, esta pregunta va más directamente para vos. En el proyecto Barrancas, por lo que pudimos leer un poquito de las cosas que nos compartiste, se destaca la construcción de un mapa de actores sociales. Bueno, ¿cómo fue un poco esa construcción del mapa de actores? Incluso en esto que venías contando de las dificultades a veces de vincularte con las personas que habitaban ese territorio, y cómo influyó eso en la planificación de las excavaciones que vos fuiste a hacer y de las actividades que vos fuiste a hacer durante el desarrollo de tu tesis. La creación del mapa de actores empezó, creo que como empieza la mayoría, tratando de por ahí anclar un poco en papel, aunque sea, todo lo que ya sabíamos que estaba pasando en el pueblo, ¿no? ¿Cuáles son estas personas que tienen un vínculo muy cercano con ese patrimonio? Porque
yo esto no lo conté, pero por ejemplo, el pueblo de Barrancas tiene a su vez una reserva municipal. Esa reserva municipal está justo a la salida del pueblo. Y la particularidad que tiene es que es un lugar que tiene muchas barrancas, o sea, son paredones enormes, y dentro, en esos paredones, si vos te acercás, hay mucha arte rupestre, hay muchos sitios arqueológicos, mucha arquitectura. En el piso hay cerámica, hay lítico, hay muchas cosas. Y una de las particularidades también de esta reserva es que el pueblo tiene la intención de que sea de uso público en el sentido de llevar turistas. Entonces también tuvimos que ponernos a trabajar en el vínculo entre el patrimonio, el turismo, las comunidades, el rol que cumple la municipalidad, la provincia, el estado, etc. Y dentro de todo esto lo que tratamos fue identificar justamente, por ejemplo, las dos comunidades indígenas con personería jurídica, la comunidad centrovecinal, los guías de la localidad, los guías del centro de interpretación, los guías de la reserva, las dos escuelas que hay, porque cada uno de estos actores sociales entendíamos que tenía un vínculo particular con el patrimonio, ya sea los guías por una intención de conocerlo para hacer llegar al turismo, o a las comunidades por una cuestión representativa y de entender qué es lo que hay y qué es lo que se puede cuidar, y bueno, etcétera, ¿no? Varias cuestiones para anclar en papel y entender a qué focalizarnos con cada cosa, porque una cuestión que tenemos desde el proyecto arqueológico es que nos interesa socializar y divulgar de la mejor manera posible las cosas que nosotros vamos encontrando. Porque esto de ir, excavar, encontrar, agarrar la caja, poner todo junto e irte, no tiene mucho sentido si después es como, si no hay una conexión entre el patrimonio y la gente que está ahí, entonces es como que se pierde, se hace difuso. Así que el mapa de actores lo empezamos a crear también con la intención de ver, bueno, cómo hacemos llegar el conocimiento que nosotros estuvimos construyendo a los distintos actores para que ellos también nos cuenten qué piensan de cada cosa. Jornadas de actualización, cuando se terminan las campañas, así les contamos qué se encontró, qué no, qué esperamos para la próxima. Bueno, actividades con las escuelas, para que los chicos puedan salir al campo y también que nos cuenten ellos qué piensan, qué les decían sus abuelos sobre esos sitios, qué ven, qué hay en sus campos. Nosotros cuando vamos y excavamos encontramos, no sé, un pedacito de cerámica rota y decimos, uy, qué bien, y de repente viene un niño y te dice, ay, sí, pero yo tengo el vaso entero en mi chacra. Y digo, bueno, está bien, de una. Hermoso. Entonces, también entender que esa gente es la que está ahí y es la que entiende del patrimonio. Y el proyecto arqueológico Barrancas empezó a trabajar en Barrancas por pedido de la Comisión Municipal, porque en el 2010 los investigadores, mis directores, fueron a un encuentro sobre práctica arqueológica y comunidades en Tilcara, y ahí se encontraron con gente de Barrancas, de las comunidades de Barrancas. Y ellos tenían la intención de que vayan a trabajar. Entonces ahí se empezó a charlar un poco, se empezaron a hacer primeras visitas para que la gente vaya, les cuente qué hacían, qué veían, qué conocían del lugar. Y bueno, poco a poco se fue dando que empezaron a trabajar de manera más progresiva desde el 2012. De hecho, una de las cosas que me estaba olvidando es que las excavaciones son abiertas al público. Rodolf Ogin, que es, uno de los directores del proyecto y es la persona que por su tema de estudio se acerca más a lo que es excavar, porque, por ejemplo, yo por el arte rupestre no es que voy a excavar porque no lo necesito. En el caso de Rodolf, sí. Y lo que él tiene como política desde ya el 2018, me parece, es hacer talleres de excavación con las personas del pueblo que se quieran acercar. Entonces, nosotros estamos excavando y la gente se puede acercar y les vamos a enseñar todo lo que sabemos de metodología de excavación. Y si se quieren quedar las 12 horas con nosotros, está perfecto. Y si se quieren quedar las 2 semanas de excavación, también. Obviamente se acerca a la gente que quiere cuando puede. Pero sí, la idea es que la gente sepa qué es lo que hay, cómo trabajamos.
Me resulta interesante como pensar en este vínculo de las personas con el patrimonio y que esta reflexión que haces vos en tu proyecto, Sofi, para también preguntarle a Javier, bueno, en su caso, en su proyecto, las excavaciones de rescate se hicieron en edificios, en plazas, en lugares donde todo el tiempo hay personas y son además espacios utilizados por las personas, pienso. ¿Qué metodologías utilizaron en ese caso para poder excavar? Me imagino como que en el imaginario, bueno, uno en arqueología arma un cuadrilátero en el medio de la puna y ya está. No me imagino cómo haces en un lugar que todo el tiempo están circulando personas. Y bueno, en mi caso, bueno, como había dicho también anteriormente, hay mucho del urbano que hay veces que, por ejemplo, bueno, en cuadrículas se puede excavar, pero no es lo más práctico en algún punto. Mayormente se suelen hacer como transectas, quizá a lo largo para ir hallando ciertas estructuras o teniendo ahí como cierta idea, quizá más desde lo planimétrico de la estructura. Y también hay algunas situaciones en las que hay algunos hallazgos que en el medio de las obras, si se quiere, esto fue cuando previo a que yo entré al equipo, pero quizá en medio de una obra se contactaron con el arqueólogo y se empezaron a hacer estudios y análisis en el medio de las obras, que ahí quizá hay cierta estructura de metodología, bueno, de identificación estricta de algunos puntos, pero a veces podía pasar de que quizá hay un registro del material en sí, pero a veces también quizá aparecían materiales no tan específicamente sectorizados, para decirlo de una forma amena. Entonces era más difícil quizá, sí, hacer un análisis y con la gente en sí, era también explicarle a los obreros como quizá sí se podía, porque había veces que los tiempos también eran muy acotados, porque bueno, lo que es una obra más en un contexto urbano son mucho más difíciles, entonces hay como cierta lógica metodológica en el uso de una arqueología que prioriza ciertos tiempos y a la vez que tenga un registro específico sobre la zona, el lugar y los materiales en sí, pero a la vez también es complejo porque hay cierta priorización de tiempos que van más allá de nosotros. No es que podemos decir, bueno, volvemos en 2 años y todo estará más o menos similar. Quizás volvemos en 3 días y ya no levantamos media hora. Podía pasar, la idea es que no. Esto no sé si, no creo que quiero que quede esta parte todo el tiempo, pero como que podían pasar esas cosas que quizá en lo que es el trabajo urbano hay ciertos tiempos que uno que van más allá de la arqueología en sí. Uno puede realizar rescates, pero bueno, el tema es que son eso, rescates o excavaciones quizá sistemáticas, pero no sistemáticas como en la versión clásica de la arqueología, si se quiere. Genial. Sumo algo que me viene ahora a la mente en comparación a lo que decía Sofía, de que quizás ahí, bueno, había actores de la comunidad que se involucraban, sobre todo desde el pedido de la propia comunidad de llamar al equipo arqueológico, la intervención de las escuelas, estas personas que se acercan a participar de la excavación. Desde tu propia experiencia, Javier, ¿encontrás que había algún valor comunitario de las personas que participaban de las obras o estas personas, bueno, los vecinos que traían cosas en el valor de la arqueología, digamos, como práctica comunitaria o para recrear la historia del pasado de la comunidad, o fue algo más por ahí que era algún interés del equipo que trabajaba en conjunto con esos espacios donde ocurrían las obras, por ejemplo, y nada más? O sea, como que sentís que es algo de parte de la comunidad o era más ajeno. No, en un punto bueno, es una buena reflexión porque en un punto teníamos la comunidad en sí, cuando quizá los vecinos, si se quiere, se acercaban, siempre se interesaban. Yo qué sé, era como, bueno, en un momento que estábamos en un centro cultural, donde teníamos el laboratorio, teníamos cierta interacción con los vecinos que se interesaban, indagaban, hasta también se pudo, bueno, en lo que es el corralón de Floresta, con el director y con los vecinos, ellos fueron los que llamaron para empezar la excavación, y también ahora, en la actualidad, hay por lo menos cierto registro y cierta valorización del patrimonio excavado, de ciertos materiales que se encontraron ahí y que, bueno, como en algunos lugares que hay cierta revalorización, también tiene mucho que ver con patrimonio en Ciudad de Buenos Aires y demás, pero hay espacios en que también Flores, al estar, o sea, más allá de que
es un punto neurálgico, pero está como muy alejado del casco histórico, si se quiere. Entonces, como la arqueología histórica en Flores empezó a cobrar más relevancia también y a la gente le empezó a llamar más la atención y hubo como mucho más interacción en ese aspecto. Eso fue interesante para hacer un espacio que se encontraba, sí, alejado de del casco histórico de la ciudad. Me resulta interesante cómo, bueno, en ambos proyectos, aunque sean distintos, participan personas y se acercan personas. Un poco lo que decía Sofía antes también, como que se acercan a la excavación, que me parece una imagen muy linda. Y además vos en tu trabajo hablas sobre cómo la arqueología pública es un proceso como dialógico, que no es unidireccional, y como para profundizar un poco más en eso, cómo se traduce eso en el trabajo de campo, además de que se acerquen obviamente a las excavaciones, que otras cosas suceden en ese momento. En parte no conoceríamos Barrancas sin la intención de la gente de que estemos ahí, en el sentido también de que ellos fueron los que nos mostraron los sitios arqueológicos, tanto arquitectónicos como de arte rupestre, las cosas que se encuentran en el piso. La primera aproximación la tuvimos gracias a esas personas. Entonces, ya desde el punto de partida hubo una relación muy bidireccional, ¿no? Ahora, por una cuestión de lo que nosotros llamamos la construcción del conocimiento científico, tal vez eso no se traduce en los artículos, las investigaciones más públicas y académicas al sistema científico, pero sí hay una cuota muy importante dentro de esa cotidianeidad que hizo que nos permitiera que trabajemos ahí. Yo mencioné hace un rato el Centro de Interpretación Arqueológico de Barrancas. Ese centro se inauguró en el 2020, en diciembre del 2020, en plena pandemia. Pero después empezó, digamos, se cerró la pandemia y, como también conté, hay una intención muy marcada de que exista el turismo en Barrancas. Entonces entendemos que este centro de interpretación, en donde también hay un laboratorio en donde nosotros podemos dejar las cosas, todas las cosas que nosotros encontramos en las excavaciones, las dejamos ahí, quedan en el pueblo, a menos que sea algo específico que tenemos que estudiar o datar, etcétera, pero la mayor parte de la excavación y de los objetos y de las materialidades quedan en el laboratorio, en el centro de interpretación. Eso también hace que la gente confíe, porque hay una realidad que es que la arqueología de principios del siglo pasado fue bastante, diría, políticamente incorrecta en algunas cosas. Entonces, que exista ese centro de interpretación y que la gente sepa que las cosas que nosotros encontramos quedan ahí, en el pueblo, hace también que exista una confianza un poco más marcada y que entiendan que no queremos ir a llevarnos todo con una política extractivista y nada más. ¿Qué significa la arqueología pública? Y un poco va de la mano, pero es una pregunta para los dos, que después de este trabajo, ¿cómo se modificó su forma de hacer y pensar la arqueología como en su práctica de investigación, ¿no? Y de escribir y de producir, que después también les quiero preguntar sobre eso, pero esta es la pregunta para los dos, ¿cómo se modificó esa forma? Es que iba con una idea completamente distinta de lo que era la arqueología. Esta secuencia de ir al aeropuerto o a Retiro, tomarme el medio de transporte que me lleve y llegar, trabajar e irme. Esa no es la arqueología real. Como arqueólogos hay una cuestión que es que no cumplimos el rol de científicos y ya. O sea, lo que hacemos también muchas veces es mediar en esta figura estatal, porque venimos como científicos del CONICET, que tienen un puesto estatal de vuelta, que vienen como de un imaginario también de la capital y etcétera. Estaba justo cuando estabas diciendo esto, estaba pensando en lo que decías al principio de lo antropológica que es la práctica arqueológica, ¿no? Como la cuestión más humana. Me parece que eso está buenísimo, que lo habías nombrado al principio y que por ahí lo puedes retomar después que en realidad es una única carrera, porque la arqueología también trabaja con las personas, quizás mucho más incluso que con los materiales de lo que parece en el imaginario, ¿no? Como, bueno, en el momento de ir y recoger un material o de estar en una comunidad, lo primero que haces es ver seres humanos vivos, entonces, bueno, ahí hay una cuestión muy antropológica en ese trabajo, me parece a mí. Bueno, Javier, te hacemos una pregunta a vos que tiene que ver con la cuestión metodológica que vos planteás en tu tesis, en donde determinás que proponés una metodología multidimensional
vinculada a lo macro, lo micro y la cuestión química también de los ladrillos que vos analizás. ¿Querés contarnos un poco más de eso, cómo fue el trabajo? Y bueno, nada, ¿qué rol te parece a vos que tiene este enfoque en la acción de la puesta en valor patrimonial de los materiales que ustedes trabajaron ahí en Flores? Bueno, en sí, la tesis en sí fue algo que quizá me llamó la atención cuando empecé a analizarlos por el tema de la necesidad de la multidimensionalidad o multidisciplinariedad de la ciencia, que yo para empezar a realizar, más allá de estudios que hacía quizá más de medición más clásica sobre el tamaño, forma y cosas así, también fue interesante empezar a hacer análisis que tenía que relacionarme con gente de la CONEA, con gente que hace análisis petrográfico, como diferentes estudios para empezar a relacionarlos y cómo tratar de conjugarlos, que eso también era muy difícil, pero también fue todo un aprendizaje el hecho de manejar, dimensiones sobre ciertos estudios que se hicieron de análisis de neutrones, de activación neutrónica en la CONEA, y que eso daba niveles a microgramos. Entonces, de presencia o no de ciertos elementos químicos. Entonces también fue aprender a manejarme en estructuras de lógicas que quizá iban un poco más allá de lo específicamente arqueológico. Este tipo de estudios lo que permitía era que uno empiece a generar diferentes enfoques que tenían que interpretarse cada uno como en su propia mirada, porque no es lo mismo analizar ciertas medidas fácticas, si se quiere, que uno ve a simple vista, como si no pueden ser análisis más de cantidad de microgramos que tiene un elemento químico. Entonces era como relacionarse y aprender a poder ver esa identificación como algo micro, algo macro, algo hasta más espacial en la estructura misma, y cómo ese proceso fue toda una articulación que fue quizá una de las cosas más complejas en mi tesis, de cómo poder relacionarlos a cada uno de estos y también, ver qué valores se conjugaban o no, porque había ciertos aspectos que podían identificar a un sitio como, si se quiere, con mucha menos diversificación interna, pero si uno lo veía a nivel tamaño, quizá no era tan diferente a otro cercano. Entonces, como que esa discusión se fue conformando un poco en ese debate. Genial. No, quizás más pensar de toda esa información que vos fuiste recolectando en estas cuestiones químicas que vos nos vas contando, ¿qué lugar tiene eso en la valorización del patrimonio o de la gestión de esos ladrillos? ¿O por qué fue importante, digamos, qué cosas fuiste como descubriendo o que te permitió esa medición particularmente? No, bueno, es que estos ensayos, ¿no? Lo que fue permitiendo fue por lo menos enfocar de una manera como que hay, si se quiere, todavía como una idea más clásica del análisis de los ladrillos, que también es un hecho de la profundización y especialización que va teniendo la arqueología histórica urbana, de que como algo clásico es como que, ladrillos más grandes son ladrillos más antiguos. Si se quiere, ¿no? Eso como algo medio histórico, y que fue quedando y que quizá va teniendo con un montón de años que fueron pasando una mayor especialización en el cuidado y también en la identificación, porque una cosa que quizá pasaba mucho es que los ladrillos en contextos urbanos es algo que están muy presentes, y también hay un hecho de que quizá aparecen fragmentos chicos. Entonces es difícil cierta identificación, que quizá una de las primeras preguntas que empecé a generar o empecé a discutir en la tesis era esto: cómo poder identificar esos fragmentos más chicos, porque si no, encontrarte un ladrillo entero, más si es más antiguo, que quizá es más maleable si se quiere, entonces era más complicado, por lo cual identificar fragmentos pequeños fue una idea para tratar de valorizar también este tipo de material, que a la vez permitía hacer un análisis quizás no tanto desde la arqueología vertical o arqueología de la arquitectura, sino quizás desde una arqueología más enfocada en lo que sería esa misma estructuración o identificación de los ladrillos, para después compararlo con los hornos que había en la zona. Que otro estudio que también, fue una de las partes iniciales, pero después quedó medio trunco por un tema de espacio, de tiempos y de espacios para hacer los muestreos y demás, de que también había un montón de hornos de ladrillos en la zona, y que hacer un análisis sobre los materiales en esos hornos también permitía cierto análisis distribucional.
Entonces, en base a eso, se podría hacer cierta comparación. Y eso también permitiría quizás hasta de encontrar algunos lugares donde cómo se iba dando todo el proceso de urbanización, que esto quizá era como algo, bueno, se planteó en un proyecto a futuro, pero de ampliar estos mismos estudios a otra zona de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que esto permitiría quizá como ampliar una estructura mucho mayor, porque yo lo que llegué como a deducir fue más un análisis estricto en algunos sitios específicos, todos de la mayoría de distintas temporalidades del siglo XIX, pero también prospectado, enfocado a hacer algo más amplio a futuro. Pero bueno, eso por ahora quedó ahí. Después se seguirá. Es interesante ver, bueno, cómo funciona la ciencia hoy que estamos en estos días como viendo streaming y viendo distintos científicos que hacen distintas cosas. Bueno, a partir de distintos pedacitos de material puedo empezar a pensar cómo fue la urbanización de mi ciudad. Me parece algo hermoso, me parece algo que se puede compartir. Bueno, la ciencia nos da estos datos también, ¿no? Y obviamente que llevó un trabajo enorme y por eso también les pregunto, una pregunta que les hacemos a todos es, ¿cuánto tiempo aproximadamente llevó el trabajo de campo y la escritura posteriormente? Porque a algunas personas en nuestros podcasts les llevó años, otras meses, otros estuvieron muchísimo tiempo. ¿Y qué parte disfrutaron más de todo ese proceso enorme que es producir conocimiento? Bueno, yo conté que entré a finales del 2019 al equipo. En el 2020, pandemia, yo cursé el seminario anual de investigación ese año. Y una cosa que me pasó fue que estaba un poco desconectada de la realidad del proyecto arqueológico, porque apenas entré, pandemia, seminario, como que no tuve una etapa de meterme, de entender cómo funcionaba el equipo, como que fue todo bastante a los ponchazos. Mientras hacía los borradores escribía y no entendía, pero trataba y bueno, un poco perdida, porque yo estaba haciendo el seminario y estaba empezando a escribir cosas que yo creía que iba a hacer. Entonces, cuando yo terminé el seminario anual de tesis, recién en octubre del 21 pudimos ir a Barrancas. Imagínate, un año después de terminar el seminario, y recién ahí vi lo que tenía que hacer, realmente qué era el arte rupestre de ese lugar. Yo trabajé con los circuitos turísticos, o sea, los sitios que están abiertos al público. Entonces fui a conocer como turista también qué es lo que hay y cómo trabajar con todo eso. Así que entre el 2020 que hice el seminario, el octubre del 21 que hice mi primer trabajo de campo y en mayo del 23 que defendí la tesis, pasaron sus años, la escritura me habrá llevado 1 año y medio, también porque yo en ese momento estaba trabajando, también me tenía que recibir de profe, había acumulado varios finales, algo que suele pasar. Entonces fue bastante caótico por ahí mi cierre. Por ahí, retomando una de las preguntas de recién sobre cómo fue cambiando mi perspectiva sobre la arqueología, una de las cosas que me pasaban al principio era que yo decía, no, si yo voy a ser arqueóloga, le voy a prestar atención a las materias de arqueología, total, la antropología, ¿para qué? ¿Para qué voy a saber, no sé, lingüística? Totalmente alocada, yo, negada. Y se me dio vuelta la tortilla de una manera abismal los últimos años de la carrera y sobre todo cuando empecé a pensar el rol que yo quería cumplir como arqueóloga. Porque una de las cosas que me atormentaba, también esto como trayectoria familiar, ¿no? Mucha de mi familia está en la salud, enfermeros, médicos, etc. Entonces tienen una cuestión de la vocación desde la ayuda, desde como la utilidad, es algo útil lo que se hace. Y una de mis crisis existenciales en la carrera era justamente, siento que estoy haciendo algo como tal vez por vocación o por diversión, pero sentía que faltaba una cuota de eso, del presente, de trabajar con la gente, de ver qué podía hacer yo con la gente que estaba allá. Entonces ahí me empecé a encantar más por la antropología y a desencantar un poco por las materias de arqueo que eran súper enciclopédicas y que de repente yo me acuerdo que mi último final era ¿por qué estoy estudiando las puntas de proyectil que se encontraron en las planicies de Estados Unidos hace 15.000 años? Yo me quería matar. Me hubiese recibido con una materia de antropo y hubiera
hubiera sido mucho más feliz. Entonces, como que cambió mucho mi trayectoria y la perspectiva que le di a mi profesión. Así que en ese sentido es como que sí, di vuelta a la tortilla y hoy disfruto mucho más desde ese lugar. Y también me permite entender la arqueología desde ese lugar, desde cómo hacer que esto, no sé si sirva, pero cómo hacer que esto pueda tener una injerencia un poco mayor y un poco más de visibilidad y no quedarme simplemente en lo que yo estudio y nada más. Creo que un poco la fuiste respondiendo, que es qué parte disfrutaron más como de todo ese proceso, pero creo que lo estuviste diciendo, como un cambio en esta perspectiva te llevó a disfrutar otras cosas que no pensabas en un principio. Sí, totalmente, porque imagínate, yo contaba que quería hacer antropología forense. Entonces pasé de antropología forense a sistemas de información geográfico y a entender un poco más del paisaje, al arte rupestre. Es como que fui viendo muchas cosas distintas, pero una cosa interesante que tiene también la arqueología es que vos trabajás dentro de un equipo. Entonces, en ese equipo vas a encontrar una persona que se dedica, no sé, a la fauna, o otra persona que se dedica a la producción lítica, a la cerámica, al paisaje, a cómo cambió ese paisaje. Entonces te va permitiendo entender, digamos, cómo funcionaba un poco las distintas sociedades y el paisaje en su totalidad, pero a lo largo de 10.000 años. Y eso es una locura. Y no lo puedes hacer solo o sola. Yo con el arte rupestre no puedo decir mucho más, a menos que todos mis compañeros de equipo me den otro tipo de contexto y otro tipo de información. Y creo que eso es lo rico también de trabajar dentro de los equipos. Porque no solamente trabajás con arqueólogos, antropólogos, también trabajas con geólogos, con biólogos. Es mucho más rico y se hace mucho más interesante. Bueno, yo retomando un poco esto que dice Sofía con el tema del equipo, es que yo también, a mí me pasó de que cuando entré al equipo de arqueología de Flores, entré, mejor dicho, con una idea de, bueno, arqueología urbana, a ver qué era esto, básicamente, porque era algo como quizás no tenía en mi cabeza, y también hubo como una construcción dentro del equipo de una visión horizontal, que eso quizás siempre me resultó muy interesante. También por esto quizás se fue formando una cooperativa de arqueólogos, que eso quizá dio pie a manejarnos en una estructura más allá de los saberes, que bueno, siempre un director tiene más saberes que otra persona, pero como de los saberes y especificidades que se van teniendo en cada parte del trayecto. Y a mí me fue pasando que en estos inicios, que yo tardé mucho más que Sofía en la realización de la tesis, en parte porque hubo algunos ensayos que primero tuve que hacer una sistematización bastante fuerte de los materiales, y después también había tiempos que, por ejemplo, mandar un ensayo a tal lado me llevaban tiempos que yo no podía manejar, a hacer tal ensayo, y después quizá había algún ensayo que me surgía después de otro ensayo. Entonces se me fue todo estirando un poco más. Después, bueno, algunos temas más personales que me fueron atrasando en los tiempos, de que yo habré, digamos, terminado el seminario anual en 2015, y después dejé un tiempo, entre idas y vueltas seguía con algunas cosas, pero algunos finales y algunas materias, y después seguía escribiendo la tesis, pero a un paso muy lento, si se quiere. Pero después, con el pasar del tiempo, es como que me fue, en algún punto, viéndolo desde ahora, quizá me fue ayudando a entenderla, que era quizá como algo eran como varias vertientes que se iban acomodando, que las iba acomodando en algún punto. Entonces era algo como bastante, o sea, eran diferentes, sí, vertientes o versiones que se iban intentando acomodar, que se fueron pudiendo acomodar, y que al final terminé disfrutando más allá del estrés que significa realizar una tesis, pero se fue como pudiendo llegar a ciertas ideas o ciertos planteamientos que en el inicio no los tenía, como este proceso de urbanización, o cómo se fue dando, que digo, bueno, con esto se puede dar una información más relevante, más interesante. En base a ciertos elementos chicos se va armando como una estructura más grande,
y que eso me fue resultando interesante con el pasar de los tiempos y también en el transcurrir de mi carrera, que fue bastante más extensa, que entré en la carrera en 2008 y me egresé en 2025. No lo recomiendo, pero bueno, son cosas que pasan, pero me fue abriendo quizá la cabeza de participar en diferentes equipos, de trabajar en distintos lugares, que quizá me fue abriendo y entendiendo de que uno también quizá puede dedicarse a la arqueología aún teniendo quizá como otras situaciones, otros trabajos que yo hace un tiempo pensaba de que no podía. O sea, de que iba a seguir trabajando en otro trabajo externo y que bueno, la arqueología era medio más como un hobby, si se quiere, aunque es una carrera de grado, pero pues quizá insertándome en ciertos lugares y conociendo gente fue como, bueno, y trabajando, ¿no? También. Es como, y eso de insertarse en equipos y que cada equipo en el que uno se va insertando te va, si se quiere, abriendo más la cabeza. Que eso es quizá lo importante lo que a mí me parece interesante de laburar en equipos. Que esto es que cada persona puede tener una perspectiva diferente porque la mayoría de las personas con las que interactuamos estuvieron en distintos equipos, tienen diferentes ideas y diferentes cabezas, que eso está bueno para ir sumando a cada una de las cosas que uno hace, que eso me fue resultando interesante también en estos últimos tiempos, digamos, más allá de lo extenso de la carrera. Buenísimo. Bueno, un poco con esto que venían diciendo los dos, tenemos una última pregunta para cerrar que siempre nos gusta hacer, sobre todo pensando en quienes nos escuchan, y es, bueno, ¿qué mensaje les gustaría darle a una persona que esté iniciando su proyecto de tesis o su trabajo de campo? ¿O cuál es ese mensaje que les hubiera gustado a ustedes, jóvenes iniciando el proceso o no tan jóvenes? En ese momento donde todo se pone difícil, ¿qué es lo que te hubiera gustado escuchar? Así que, ¿cuál es el consejo que ustedes podrían dar a esas personas que están como iniciando el camino? A no desesperar, creo que es la más cliché, pero también a disfrutarlo. No sé, a mí me pasa, por ejemplo, que la carrera la transité, como mencioné, con distintas crisis existenciales, y una de las cosas que me pasó, y una de las críticas tal vez como estudiante que yo más le hacía a mi proceso, es que constantemente nos decían que la única salida era la investigación y que para hacer eso tenés que tener un muy buen promedio y que tenés que dejar de rendir finales y te vas a presentar y estás medio flojo, cosas así que de repente hicieron que se padezca un poco la carrera y que se haga un chicle muy grande. Cuando yo terminé de cursar, quedé creo que con 8 finales adeudados, y una de las cosas que me pasaba era que no podía seguir porque sentía que me iba a ir mal, y si me iba mal, entonces iba a desencadenar que no iba a poder entrar a CONICET, y si no entraba en CONICET, ¿qué iba a pasar y qué va a ser de mi vida así? Porque el promedio, y la realidad es que me recibí cuando dije, bueno, ya está. Listo, voy a rendir los finales y voy a ver qué pasa, y si consigo trabajo, ¿de qué? No sé, pero primero necesito el título. Para pedir un trabajo como arqueóloga necesito tener ese título, así que veré qué hago después. Mientras tanto, tengo que ponerme a trabajar en ese sentido. Entonces, lo que puedo decir es que traten de disfrutarlo un poco más, porque después me recibí y yo tenía un promedio de 7,75, o sea, menor al promedio histórico de la carrera. Entonces eso a mí siempre como que me tiraba menos, decía, bueno, no voy a conseguir trabajo en CONICET y qué sé yo. La realidad es que hoy estoy haciendo mi beca, entré, y lo primero que pensé cuando entré fue, qué tiempo desperdiciado, ¿por qué no disfruté más la carrera? Porque estaba todo el tiempo colapsada, pensando que no iba a poder y que para qué lo estaba haciendo si no iba a poder y no sé qué. Entonces me acuerdo realmente que lo primero que pensé fue, podría haber disfrutado 5 minutos más en vez de estar sufriendo tanto. Y con la tesis me pasó lo mismo. La tesis yo sentía que no servía para escribir, que no podía poner los pensamientos que tenía en el papel, y era como, ¿cómo voy a hacer esto? Bla. Y como mencioné antes, estás en un equipo y ese equipo te ayuda. Obviamente que vos estás aprendiendo y la tesis de licenciatura es una instancia de aprendizaje. No es que necesitas saber todo el tiempo, ni vas a empezar y la vas a terminar en 2 meses. Si lo haces, genial, buenísimo. Pero a la mayoría le cuesta un poco más porque no tenemos tantas instancias de escritura y tantas instancias de realmente entender
qué es la producción científica. Entonces, como que en ese sentido, entenderlo como una práctica. Y que la tesis de licenciatura, lo que necesitas demostrar en la tesis de licenciatura es que vos sabés hacer un diseño de investigación y llevarlo a cabo. Entender cómo funciona un diseño de investigación, cómo te lo puedes imaginar y cómo podés construir ese diseño de investigación y llevarlo a cabo. No necesitas descubrir la pólvora. Si la descubrís, genial, de vuelta, pero bajar un poco la intención en este momento, como de que todo es un montón, no sumar la presión de tu propia cabeza. Si nadie más te está presionando para que seas un genio, no hace falta. Yo, por mi parte, también, bueno, primero y principal, como dice Sofía, no desesperarse, y también una cosa que quizá a mí me pasaba mucho, que quería abarcar muchas cosas, y que después era quizá, bueno, que quedándome en algo más pequeño, iba pudiendo llegar a la tesis, iba pudiendo armar una estructura, y que terminaba después armando una estructura de tesis completamente distinta a lo que pensaba del principio, quizá más o menos abarcativa, pero diferente, y que también hay mucho de esto de una presión que yo mismo me hacía, que yo mismo, por eso también yo estiré mucho la tesis, la escritura también, como es algo que quizá no había tantas instancias ni espacios, y en eso, en tratar de pensarlo relajado si se puede, o si se quiere, que no es fácil, pero tratar de realizar la tesis desde una posición de aprendizaje, de intentar y hasta de generar conocimiento, no tanto de, bueno, tengo que hacerlo porque sin esto no voy a lograr nada. Sí es un punto importante tener el título y la licenciatura, pero a la vez es interesante también crear algo que sea, si se quiere decir, de una manera como más interesante del buen sentido, no con la necesidad de generar un interés, sino como que sea algo que esté bueno, que esté copado, que tenga buenos argumentos, que tenga una argumentación de esto, que es un aprendizaje del desarrollo científico, básicamente. No tomarlo de que tengo que descubrir la pólvora, sino de que básicamente es un espacio más de aprendizaje, que también es una instancia de que también te permite quizá darnos cuenta, por lo menos a mí me pasó, de que la arqueología no es solamente investigación, que hay un montón de vertientes en las que uno puede acercarse a vivir de la arqueología y desde diferentes enfoques, que también, que como ciencia social que somos, y más en estos momentos en los que la ciencia está hábilmente repudiada, pero de que la difusión y el trabajo científico siempre es algo que está bueno que sea valorado, y que está bueno aprender a cómo hacerlo si se quiere. ¿Qué es esto? Es parte del aprendizaje, y no buscar ser perfecto en la tesis, ni que cierren todos los aspectos, porque quizá, si en algunos aspectos quizá no cierra, puede haber un estudio posterior que argumente mejor o diferente, o que te contraste lo tuyo, y a la vez eso es productivo, porque en un punto te termina sirviendo que algo te contraste las hipótesis que vos planteaste, porque es parte del proceso científico. Entonces, por eso es interesante quizá verlo desde ahí, no de descubrir una teoría impoluta y absoluta que nunca se va a poder, sino es quizá aprender a jugar con ese descubrimiento de la ciencia como un espacio de juego, si se quiere. Pero bueno, bien desarrollado y bien argumentado, ¿no? Que es muy, muy importante, muy importante. Bueno, me re gustó esta última parte más de jugar, ¿no? De sumarle la pata lúdica, que siento que en esto que venían contando ustedes, y también como habiendo terminado también la carrera, lo intenso que es ese momento y la presión que uno y una siente, me parece que está buenísimo como sumarle estas patas más de disfrute y lo lúdico, que es fundamental. Bueno, con esto cerramos. Les queremos agradecer mucho por el espacio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Estamos seguros que sus testimonios y opiniones van a ayudar un montón a otras personas en esta carrera de terminar las tesis de antropología y de arqueología. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. No sé, Juli, si querés agregar algo más para cerrar.
Sí, también muchas gracias y como que de cada episodio me llevo algo para mi propio trabajo, mi propia tesis. También destacar como que los procesos van y vienen, que pasan diferentes cosas, que pasa la vida al mismo tiempo y que sin embargo se puede terminar igual y se puede concluir un ciclo y seguir con otro. Me parece que es algo muy valorable de las experiencias de este podcast. Así que gracias Javier, gracias Sofía. Y bueno, cerramos. Julieta Ferreiro y Florencia Guastavino participaron del armado del guión, la realización de la entrevista y locución. Ramiro de Uribe realizó la edición y locución. El diseño de arte es de Antonio Doval. El equipo está coordinado por Mercedes Gil. Al equipo lo completan Renata Carizano, Lucila Pequeño, Emilia González Prieto, Sofía García, Micaela Hernández, Victoria Espósito Prieto, Daniela Pinavaria y Carolina Jerez.